excitación, contracción, en parte, y la, ¿cómo se llama? La bioquímica básica, de la reacción entre actina y miosina. Ahora, hay algunos detalles que todavía no hemos hablado. Vamos acá. ¿No? Ahí está. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, sí, doctor. Ok, bueno. Entonces, resulta que este mecanismo básico que tenemos acá de la actina golpeando sobre la miosina, y dijimos que lo que necesitábamos era que el calcio, para activarlo, se une a la troponina a su vez se une a la tropimiosina, la tropimiosina se corre y destapa los puntos activos, y entonces se puede inmediatamente unir, ¿okay?, el punto activo en la actina G con la cabeza de la meromiosina pesada, desdoblar ATP y automáticamente hacer ese mecanismo de cremallera, hacer ese latido hasta que se acabe, vaya, se acorte tanto que ya no haya ningún punto activo que seguir. O sea, llegó al tope y el músculo está contraído completamente. Ahora, esto implica que ahí estás haciendo trabajo, estás generando fuerza, pero esa fuerza, a diferencia de otros mecanismos, de otros motores, no es lineal. Quiere decir que no generas la misma cantidad de fuerza con el músculo estirado que con el músculo contraído. Primero, vamos a medir la fuerza que estamos generando mediante, obviamente, la medición de la tensión. Yo pongo algún medidor de tensión que puede ser tan sencillo como una balanza y mido la longitud del músculo. Mira que si esta es la longitud del músculo, con el músculo completamente contraído, completamente relajado, la tensión es casi de cero, ¿ok? Y que en condiciones normales, esta primera fase de la longitud del músculo está en lo que llamamos tono. Mira, hay muy poca tensión, pero no es de cero. Este pedacito que tenés acá, este triangulito, representa el tono muscular, el hecho que hay una pequeña tensión en el músculo antes de empezar a moverse. ¿Ok? Por razones que dijimos, desde el punto de vista energético, es absolutamente desperdiciado relajar el músculo hasta acá. Entonces, hay una pequeña cantidad de contracción, pero no estás haciendo casi nada. Cuando empezás la contracción, la tensión va a empezar a aumentar. ¿Ok? Va a empezar a aumentar hasta que llegas a un máximo, hasta un tope. ¿Ok? Implicando que, mira que la curva, si yo la traslado para acá, es así. Durante el inicio de la contracción es cuando está generando mayor fuerza hasta que llegas a un pico. Y de ahí la tensión o la capacidad de fuerza que puedes generar empieza a disminuir. Esto es porque durante la segunda fase de la contracción, o sea, en este punto, que el músculo hace esta caída, es porque tenés menos sitios activos expuestos. Casi todo ya, como el músculo ya está contraído, ya tenés menos sitios activos disponibles al final de la contracción. Y como hay menos sitios activos, la reacción se hace menos intensa. Hay menos puntos donde podés desdoblar ATP y menos
capacidad de jalar fuerza. Por eso te decía, y puedes hacer esa prueba en casa. Agarrar un objeto pesado. Aquí tengo un objeto pesado. Y trata de hacer esto. Mira, que hago un desastre. Trata de hacer esto. Mira, con el músculo estirado, levantarlo y te das cuenta que en esta fase, durante el inicio de la contracción, levantarlo es relativamente sencillo. Pero si yo tengo el músculo así casi encogido y quiero levantarlo, siento que se hace mucho más difícil levantar esto en este último pedacito, ¿va? Cualquiera que haya probado hacer eso a nivel de ejercicio, obviamente con una pesa menos torpe que un compresor de aire, se da cuenta precisamente de eso. Cuando el músculo está al final de su carrera de contracción, genera menos fuerza, ¿ok? Por eso es lo que te decía que el músculo no trabaja en forma lineal, ¿ok? Primera cosa, quiere decir que no toda la contracción es lineal. Yo no puedo esperar genere 50 libras pie de fuerza durante toda la longitud. Al principio, con el músculo estirado, la generación de fuerza no es cero, es un poquito para mantener el tono. Luego empieza a aumentar rápidamente para iniciar la contracción. Acuérdate de tener que vencer la inercia del músculo de la parte corporal que está involucrada. Y después, al final, la capacidad de generar fuerza contra. O sea, que si yo estuviera todo encogido y quisiera jalar, me voy a dar cuenta que no soy capaz de hacer la misma cantidad de trabajo. 2, no todo el músculo es igual. O sea, vos dije, la fibra muscular es igual a otra. Pues resulta que no. Resulta que tenés 2 tipos de fibras musculares en un músculo X. ¿Okay? Vas a tener una fibra que llamamos fibra de músculo rojo o fibra rápida. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Okay, espérate. No lo encuentro. Okay. Vamos a ver. Vas a tener 2 tipos de fibras de músculo que dependen de... bueno, aquí está, antes de pasar a eso. Esto es lo que sucede con un músculo, mira, y ves el acortamiento del músculo. Aquí tenés en su músculo, este está al revés si lo quisieras ver, músculo relajado o alargado. Es aquí, mira. Ves que hay bien poquitos sitios de unión disponibles, que serían donde se entrelazan las 2 unidades de actina y miosina. Hay muy poquitos sitios acá donde puedan entrelazarse, por lo tanto, la tensión o la fuerza que está generada es bien poquita, solo apenas para mantener el tono. Conforme el músculo se acorta, va aumentando el número de sitios activos que puedes utilizar para generar fuerza y por lo tanto aumentas y llegas a un tope, ¿va? Obviamente que hay un límite a la cantidad de fuerza que un músculo X puede generar. Basado obviamente en su tamaño y el número de fibras de sitios que puede activar para la reacción, y entra en una meseta. Es donde todavía tenés mira, la máxima cantidad de unidades contráctiles trabajando. Pero una vez que el músculo se acorta, punto A, y que está completamente traslapado, otra vez el número de sitios activos disminuyó y mira, la fuerza que puede generar bajó y seguirá bajando hasta un mínimo, y este es cuando el músculo está al 100% de su contracción. O sea, está topado. Mira, aquí tenemos el alargado al 0% y aquí está en los 2 topes la cantidad de fuerza que está generando es mucho menor. ¿Ok? Ahora, hay otro fenómeno. ¿Cuándo? Perdón, solo una preguntita antes de que avance. Sí. Cuando el músculo se hipertrofia y se gana fuerza muscular, ¿qué es lo que incrementa? ¿Los sitios activos o qué Los sitios activos. Ok, ahora vamos a... Bueno, ya que estamos en eso, entonces vamos a ver.
Suponete, Paola, que a vos se te metió la interesante idea de que vas a ir a hipertrofiar músculo, ¿ok? Paola, ahora querés llamarte Paola Schwarzenegger, ¿cabal? ¿Qué, doctor? Pues sí, nada te impide. Nada te impide. Entonces, dices, ok, quiero ser capaz de levantar y está dentro de tus posibilidades, vaya. Vas a hipertrofiar tu músculo y vamos a ponerlo a nivel razonable. Se supone que una persona, un adulto normal sano, puede ser capaz con entrenamiento de levantar por lo menos su propio peso en términos de masa. O sea que te voy a poner y tu meta es levantar 110 libras, 50 kilos. Arranque y envió. ¿Cabal? Vas a competir en las mini olimpiadas. Qué malo, doctor, la mini olimpiada. Ok. Entonces, tus células musculares no aumentan en número. O sea, si vos vas a terminar con músculos así como Stallone, lo que estás haciendo es que cada vez que sometes el músculo a carga, estás estimulando la hipertrofia de esas células musculares. No estás agregando más células, estás haciéndolas más grandes. Hipertrofiar el músculo quiere decir que dentro de la sarcómera, que va a crecer, estás depositando más unidades de actina y miosina. ¿Okay? Estás convirtiendo proteína de tus, obviamente, de tu ingreso nutricional y estás incorporando proteína al músculo. ¿Ok? En forma de actina y miosina y todo el sistema de proteínas contráctiles. Por lo tanto, la sarcómera se hace más grande. Como hay más unidades disponibles para hacer trabajo, le estás agregando más sitios activos y estás aumentando la capacidad. ¿Sabes cómo que es? Vaya, te lo voy a poner en términos de motores. Andas tu carrito por ahí, ¿ya? Tu carrito supongo que tiene un motorcito normal de carrito chiquito de 4 cilindros. ¿Correcto? Ahora suponete que yo no puedo ponerle 2 motores a ese carro, no caben. Pero nada me dice que yo no pudiera ponerle más cilindros al motor. Entonces saco tu motorcito ese chiquito de 4 cilindros y se va a agarrar una soldadora y hacer uno de esos experimentos de mecánico loco y ahora es un motor de 6 cilindros, es más grande. ¡Guau! Con tal quepa, ahora tengo un motor más potente y entonces ahora ya puedes hacer tus cosas con más tiempo. ¿Cabal? Pero no puedo meter un motor de 6 cilindros en... ¿Qué carrito andas? Mire, doctor, no le estoy entendiendo con el motor, pero... Sí, Vaya, te lo voy a poner así. Cuando me estaba explicando con la fibra, sí le estaba entendiendo. No, seguime con lo del motor, porque es una analogía más práctica, para que me entendas. ¿Qué carrito andas? Es un Elantra, doctor. Un Elantra, tiene un motorcito así chiquito de 4 cilindros, que parece de máquina de coser. Le puedo meter un motorón de 8 cilindros de un Ford 150 de ese carro. O un motor de bus. Supongo que no. Bueno, obviamente no. No, ¿ah? No hay manera, o sea, no hay manera, no cabe. O sea que no le puedo meter más cilindros, no le pudiera poner más células a ese músculo. Pero ¿qué pasa si yo voy al taller y le hago los cilindros más grandes y los pistones más grandes al motor? Eso sí se puede hacer. Y se hace todos los días para los que somos medio chiflados de hacer esas cosas. ¿Ok? Lo hipertrofio. Entonces, ahora el motor produce más potencia y ya puedes andar haciendo arrancones de semáforo con un Elantra. Para que te queden viendo así raro y esta niña que anda, ¿va? Quemando llantas. Quemando llantas con un Elantra, ¿te imaginas? ¿Te imaginas cómo se va a sorprender todo el mundo? Lo intentamos, Paola. ¿Crees que tu papá se dé cuenta? Sí, se va a dar cuenta. Doctor, le recomiendo nunca subirse a un carro con Daniel. ¿Por qué? Ay, no. Ay, no, uno siente que va a morir, doctor. Eso es muerte, doctor. Eso es muerte asegurada. Nunca se han subido conmigo, ¿verdad? Te lo voy a poner así. Cuando estudiaba, obviamente yo vivía en Tegucigalpa, venía de Tegus para acá
los fines de semana a ver a mis padres. Normalmente, ¿cuánto te toma viajar de San Pedro a Tegus? Unas 3 horas y media. ¿Te podés creer que una vez lo hice en hora 50 con la carretera vieja? Doctor, ¿cómo? Mi carro favorito. Ya, lo vendí cuando me fui al extranjero de la residencia. Es una de esas cosas que lamentaré toda la vida porque ahora no lo puedo volver a encontrar a ningún precio. Un Toyota Supra. ¿Viste Rápido y Furioso? Uy, doctor, un Supra. Un Supra Mark I, el original. O sea, porque el nuevo no, el más el Supra Mark I era el Celica clásico. Lo único que le habían alargado la trompa y le habían puesto el motor de 6 cilindros que usan las Crown y las Land Cruiser, controlado por computadora. El carro es muy bonito. Déjame ver si voy a ver si lo encuentro. ¿En dónde está? Un Mark I. Ya te voy a enseñar cuál es el que te estoy diciendo. Ese, uno de estos, mira. Eso es un Mark I. Carro muy bonito, muy elegante. No, el que tiene los focos escondidos es Mark II, pero este, por ejemplo, este Toyota Supra, son una lindura de carro. Y ya te imaginas que esta belleza con 24 años, que era incluso más acelerado que ahora, te puedes imaginar la que hacía. Entonces, no sé, de qué acusan a Daniel? ¿De que anda rápido? ¿O de que se sube a las aceras? De que anda rápido, doctor. Doctor, le encanta andar derrapando ahí dentro de la U, doctor. Ah, eso es bonito. Eso es bonito. Mira, en la curva uno de mis... con el freno de mano. Pero Valery casi nos deja sin alcalde, doctor. Valery casi atropella a Roberto Contreras. A Contreras, el del pollo. Sí. Sí, estaba dando una entrevista y Valery casi lo atropella. Yo no me voy a quejar. Sí, no creas que yo no he hecho entradas patinadas al portón de la universidad, metiendo el freno, dando el timonazo, y por eso es que me gustan esos carros como el Supra que tienen tracción trasera, porque ese carro, como tenía tanto peso adelante y todo el torque atrás, tenía la costumbre de levantar la cola durante los virajes. O sea que vos venías, apuntabas el carro, y lo normal es que apuntas el carro en la dirección que quieres ir, soltas el clutch de un solo y das un acelerón, entonces patina y se barre. Cuando ya vas más o menos en la dirección aproximada que querés ir, soltás el pedal para que el carro empiece a enderezar, lo enderezas con el timón y volvés a acelerar para que se dispare. Ese es el principio de una vuelta patinada. ¿Ok? Si lo sabes hacer, casi no necesitas ni tocar el timón, solo estás ajustando y estás literalmente apuntando el carro con el pie. Si no sabes lo que haces, generalmente va a terminar virando en la dirección contraria a donde querías ir y pegándole algo. Toma un poquito de práctica, pero una vez que lo entendés, está bien. Por cierto, el mecánico me dio una buena noticia, logró hacer funcionar el otro carro. Mi carro de andar todos los días es el Corolita negro, ¿va? Es un carro decente. Pero ahorita están terminando de ponerme a punto para para mandar a enderezar mi otro carrito que siempre me ha gustado, un Clio. Pero el Clio 1.6 Sport, con algunas pequeñas modificaciones menos que ecológicas al carro. ¿Eh? Y para que veas, con ese Clio parece mentira. Uno ve ese carrito, así, normalmente uno no lo ve con mucha gracia, pero con uno de esos, bueno, para probarlo, cuando salieron, solo dieron 4 de esos 1.6 Sport. Yo tengo uno y los otros 2 los compraron mis hermanos. Mi hermano deshizo el de él. Mi esposa arruinó el mío. Entonces agarré el de mi hermana, convencí que me lo vendiera, lo estoy restaurando. Y con ese carrito, fíjate que una vez yendo para Guatemala, logré que el carrito hiciera 190 por hora. Flotan, a esa velocidad empiezan a flotar.
Vea qué interesante. O sea que Daniel, cuando querrás. Una carrerita, doctor. Juguemos a jugar a Rápido y Furioso ahí en la calle perimetral del campus, por ejemplo. Me parece. ¿Qué se hace? Ajá. No, Paola va a estar así con la banderita, es la que va a señalar la salida. Sí, algo, yo no me sumo con Daniel. ¿Y conmigo? Ay, no, peor a ese. Si ustedes querían una experiencia así, como dice, de un docente de fisiología cuerdo y sano, ahí, para eso estaba el doctor Suazo. Creo. Bueno, regresemos al asunto. Entonces. Doctor, una pregunta. Si eso es con la hipertrofia, ¿cómo sería la atrofia muscular? Esa es otra. Ya, espérate. Ya vamos a caer en ese capítulo. ¿Ok? Ok, gracias. Sí, sigamos con la idea para que vayamos a ver qué es lo que pasa cuando atrofia. Si yo pongo este músculo, acordate que esa hipertrofia es con respecto a la carga. Entonces yo estoy agregando más proteína a la sarcómera que ya existe y estoy haciendo hipertrofia. La atrofia sería exactamente lo contrario. En condiciones normales, suponete que tomamos a cualquiera, vaya. Y Paola, después de un tiempo, deja el deporte competitivo, deja de mantener hipertrofiados sus músculos. Y lo que haces es que el músculo solamente está trabajando en respuesta a carga. Si vos le dejas de poner carga, ese montón de proteína contráctil esencialmente es desperdicio. Por lo tanto, empezás a desmontar proteína del músculo y la fibra muscular se reduce de tamaño, no se muere. Si vos tenés atrofia en el músculo y empezás a matar células musculares, esto generalmente sucede cuando tenés una denervación del músculo, porque para que el músculo siga vivo depende de que haya una señal de contracción, o sea, que lo estés activando. Si no tenés esa señal, si no tenés esa señal de contracción, el músculo después de unas horas o días empieza a fibrilar, ¿ok? Empieza a tratar de contraerse solo, básicamente porque hay fuga. Como las bombas no son perfectas, empieza a fugarse o empieza a ser extremadamente sensible a cualquier estímulo y empieza a activarse, pero en desorden. Si la denervación se prolonga, las células musculares ahí sí empiezan a morirse, ¿ok? Por desuso, empiezan a hacer un mecanismo de apoptosis. Las células musculares empiezan a disminuir en cantidad y frecuentemente a ser sustituidas por tejido fibroso. Por eso es que tenés, por ejemplo, el caso de que tenés un paciente con una lesión muscular y le estás haciendo fisioterapia, estás manteniendo ese músculo en movimiento, aun cuando no hay inervación, en espera de que si se reinerva el músculo todavía esté ahí. Porque si no, yo reconectaría con él. Puedo recuperar la lesión, por ejemplo, en un nervio periférico, reconecto el músculo con el nervio, pero el músculo ya se sustituyó por tejido fibroso y ya no se puede contraer, ¿ok? La atrofia, en términos de lesión, implica pérdida prolongada de la inervación. Ahora, por desuso, si yo, por ejemplo, hacía ejercicio todos los días y de repente digo, no, ya no voy a hacer ejercicio, me voy a hacer completamente sedentario y solamente voy a de mi cama aquí a la oficina, de mi oficina al comedor y etcétera, y no uso el músculo, lo que hago es que reduzco la cantidad de proteína y la sarcómera se hace más pequeña, pero no se muere. Y obviamente esos procesos de hipertrofia y de atrofia en el sentido de perder masa, pero no dañar el músculo,
son reversibles, porque el músculo es una cosa dinámica, o sea, crece en respuesta a la carga. Si no tiene carga, se reduce. O sea, solamente tenés la cantidad de músculo que estás utilizando en un momento determinado, ¿ok? ¿No? No sé si me explico, vaya. Ponerle que dejara de dar clases de fisiología y me dedicara, no sé, me dedicara a leñador, vaya. Y entonces tuviera que cortar árboles a la antigua con un hacha, andar cargando troncos de árbol, voy a hacer hipertrofia muscular. Dejo el trabajo de leñador y vuelvo a mi trabajo de oficina, los músculos se reducen de volumen porque eso depende, entonces, de la cantidad de unidades contráctiles que tenés. Así de simple. Ahora, vamos a ver qué más. Otro fenómeno que vas a tener es que tenemos una asociación no solo de la longitud del músculo con la carga o la fuerza que está deteriorando, sino también de la velocidad de contracción con la carga. Mira qué es lo que sucede. Cuando el músculo tiene poca carga, es capaz de contraerse bien rápido, pero cuando el músculo está al tope de su capacidad, su mecanismo para contraerse se hace mucho más lento. O sea, cargas grandes hacen que el músculo se contraiga lentamente, y esto es debido a que su capacidad de contracción o la velocidad de contracción contra carga depende a que tenés un límite a la capacidad de ATP que podés desdoblar. Como tenés un número máximo de unidades contráctiles trabajando en un momento determinado, y ese número no es infinito, quiere decir que aquí estoy cambiando velocidad por fuerza. El músculo se ajusta automáticamente a la velocidad de contracción del músculo, se ajusta automáticamente para proveer la fuerza necesaria a expensas de la velocidad de contracción y poder aprovechar todo el ATP que tiene. Ahora, ya que estamos hablando de quemar ATP, entonces tenemos que ver la idea del trabajo muscular y cómo generar la energía necesaria para mantener el músculo. Como decías, necesitas ATP para hacer tres cosas. Uno, para movilizar el calcio y los demás iones dentro y fuera de la membrana. Dos, para abrir los sitios activos en la actina, o sea, la unión troponina, para hacer la unión troponina-calcio-tropomiosina, y jalar la tropomiosina para descubrir los sitios activos. Y tres, agarrar el ATP también y unirlo a la ATPasa de miosina. ¿Ok? Fíjate bien. La ATPasa de miosina en la cabeza de la meromiosina pesada, que es la que mueve la bisagra. O sea que hay 3 puntos donde estás gastando ATP. Ahora, de hecho, tenés un cuarto gasto de ATP. Una vez que se produjo la contracción, vos tenés que relajar el músculo. Y para relajar el músculo, necesitas sacar ese calcio de la reacción. Para hacer eso, entonces veamos, antes de ver la energética, veamos la relajación del músculo, que es un proceso activo, o sea, es un proceso dependiente de energía. Cuando vos estás relajando el músculo, vamos a ver la secuencia. En primer lugar, acordate que mientras la membrana del músculo esté despolarizada, la contracción continúa. Ok. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando la membrana del músculo se despolarizó, el voltaje cayó a 0, ¿correcto? ¿Cabal? ¿Me está siguiendo? El voltaje cayó a 0. ¿Y qué pasa con la acetilcolina? O el receptor nicotínico de acetilcolina cuando el voltaje desciende en la placa neuromuscular. Se cierra. El canal dependiente de acetilcolina se cierra porque
la acetilcolina deja, o más bien el receptor deja de tener afinidad con la acetilcolina. Acordate que esa es una propiedad básica de los receptores, que se une a un ligando, pero cuando el voltaje de la membrana cambia, la disposición de cargas en la estructura de la proteína es tal que si el voltaje es cero, se modifican ligeramente y ya no encaja con la acetilcolina y la libera. O sea que liberada la acetilcolina, el canal se cierra. ¿Ok? Eso es básicamente un mecanismo para evitar que si no el canal estaría trabado. O sea que automáticamente cuando el voltaje cae, el canal se libera y se cierra. Inmediatamente que eso sucede, acordate que alrededor de los receptores tenés una gran cantidad de moléculas de acetilcolina esterasa para desintegrar esa acetilcolina en ácido acético y colina. La colina sirve para hacer membrana, dijimos, y el ácido acético, obvio, se une a coenzima A. O sea, tenés acetilcoenzima A que lo vas a quemar para recuperar energía. Estás recuperando el costo de la transmisión neuromuscular en forma de acetil-CoA que puedes quemar en el ciclo de Krebs. La principal razón no es tanto el ahorro de energía, aunque es significativo aquí, sino para evitar que esa acetilcolina vuelva a activar el músculo en forma inapropiada. O sea, no puedes tener el neurotransmisor suelto ahí porque esencialmente lo que vas a hacer es un síndrome de acetilcolina en muy poco tiempo. Lo degradas. Una vez que cerraste el canal del sodio, la ATPasa de sodio-potasio empieza a repolarizar la membrana. ¿Ya? Y una vez que empieza a repolarizarse la membrana, el voltaje va a subir, obviamente 0, 10, 20, 30, 40. Y a 40 milivoltios el canal de calcio se cierra. Cuando el canal de calcio se cierre, la ATPasa de calcio y magnesio, que ha estado tratando valientemente de sacar el calcio de la sarcómera, empieza a hacer exactamente eso. Ya tiene las entradas cerradas y ahora puede sacar todo el exceso de calcio. Ese calcio no va todo al intersticio, sino que va a quedar dentro del retículo sarcoplásmico, listo para otra activación. Y además en el retículo sarcoplásmico vas a tener una proteína que captura y retiene calcio, que te guarda temporalmente el calcio. Esa proteína se llama calciosecuestrina. ¿Okay? Básicamente tenés un montón de calciosecuestrina ahí pegada a la pared del túbulo del retículo sarcoplásmico, y calcio que está sacando la bomba se une a la calciosecuestrina temporalmente para estar ahí cerca y disponible. Okay. Eventualmente, una vez que sacaste el calcio, pues ya te falta el componente esencial de la reacción, ¿cómo se llama? La tropomiosina tapa los sitios activos y la reacción se detiene. Entonces, el músculo está contraído, ya no está jalando. Y los filamentos de titina que estaban unidos a la miosina y regresan, ¿okay? Como son elásticos, regresan el músculo a su longitud original. Resultado, el músculo se relajó. Así que, si quieres volverlo a contraer, ese músculo ahora ya está listo para despolarizarlo. De hecho, tu actividad muscular, si yo estoy manteniendo el músculo en esta posición, básicamente lo que estoy haciendo es contrayendo, relajando así. El músculo está oscilando cerca de su nivel del tono. ¿Ah? Para eso es que está la fibra gamma, para controlar el sistema gamma, para controlar el tono, haciendo que este músculo se contraiga rápidamente, con poca fuerza, y me mantenga la posición. O sea, porque es que lo que tenés oscilaciones cuando tenés una oscilación del tono y un temblor, básicamente es que ese mecanismo está fuera de sincronía. Ya, siempre estás manteniendo la posición del músculo, pero ya no estás generando fuerza significativamente con él. Ahora, quiere decir que también necesito energía para relajar el músculo. Entra nuestro amigo el ATP. Ahora, yo tengo ATP listo en el músculo. ¿Cabal?
Yo tengo ATP listo para uso inmediato, como ATP. Ahora, el problema es que ese ATP que tengo es muy poquito. Tengo ATP para 2 segundos, ¿ok? Suficiente, por ejemplo, para que venga, no sé, ¿qué acción puede durar 2 segundos? Ya sé. Viene suficiente como, por ejemplo, que alguien le dijo a Irma algo que no le gustaba y tenés suficiente ATP para no tener que generar más cuando les sonás una cachetada. ¿Te parece? Sí, me parece. Ok. Ya veo que vos de las que le gusta andar repartiendo. Aunque solo cuando lo merecen. Una dama elegante jamás le pegaría una cachetada a alguien que le haga una propuesta indecente. Para eso están los pescados. Agarrar un pescado grande y sonarle así con el pescado, ¿verdad? Como en los pichingos. Ajá. Ajá, exactamente. Ok. Para eso lo puedes hacer con el ATP que tenés guardado, pero 2 segundos es muy poco. Yo necesito ahora más ATP. Y no tengo suficiente sistemas enzimáticos para volver a rellenar los depósitos de ATP desde cero en los 2 segundos que me tomaría. Por lo tanto, me voy a quedar sin ATP. Necesito una manera de fabricar o de reconstituir el ATP que acabo de utilizar. Entonces entra con esta reacción. Aquí es donde entra un aminoácido que es creatina. Mira la secuencia. Nosotros decimos ATP igual a una reacción reversible. ADP más un grupo fosfato más, por supuesto, energía. Ahora, el problema es que estoy gastando el ATP, pero estoy quedándome entonces con un montón de ATP más fosfato. Ahora tengo una sustancia, creatina. La creatina es un aminoácido no proteínico. Yo le puedo unir reversible y unir un fosfato. Obviamente esta es una reacción que requiere energía. Yo gasto energía para hacer fosfato de creatina. ¿Ok? Más energía eléctrica. ¿No? Qué feo me quedó ese rayo. Bueno, energía. Ahora tengo esa energía almacenada en este enlace del fosfato. Ahora mira esta reacción. Creatina, fosfato, más ADP. ADP, mira. Transfiero el fosfato para acá. Obtengo ATP más creatina. Ah, mira. Transfiero este grupo fosfato para acá y entonces le transfiero la energía para fabricar más ATP. Y me quedo con creatina. La creatina la puedo volver a fosforilar para reconstruirla, a reconstituirla y repetir esta reacción. Como esta reacción de transferencia es súper rápida, toma milésimas de segundo, tengo una manera de guardar, como que dice, de guardar un intermediario que me reconstituye el ATP rápidamente. Y fíjate que acá no quemé nada, no gasté energía, no hice ninguna reacción extra, solamente en esto. Tengo después que reconstruir o reconstituir y fosforilar la creatina más tarde, ¿verdad? Tengo que reconstruir la creatina más tarde para poderla volver a utilizar. Pero por el momento lo que estoy haciendo es agarrando prestado los fosfatos. ¿Ok? Ese es tu primer mecanismo. Ese es tu primer mecanismo de energética muscular. Agarrar prestado de creatina. Dime, Murillo. Esa molécula de creatina, ¿cuánto utilizar o reutilizar? Indefinidamente. De hecho, no es eterna, ¿va? Porque vos más o menos producís y gastás y
La creatinina puede perder otro fosfato en circunstancias más extremas y convertirse en creatinina que sí se elimina por el riñón, ¿ok? Vos aproximadamente fabricás y consumís unos 2 gramos de creatina a creatinina al día. Es tu producción de creatinina como subproducto del metabolismo muscular. Pero en principio puede reciclarla indefinidamente, ¿ok? No hay ninguna cosa que te diga que es de un solo uso. Ahora, lo importante es que acá yo tengo mis reservas de creatinina. ¿Y cuánto tengo en términos de creatinina? Tengo aproximadamente unos 10 segundos de energía ya lista para usar. ¿Ok? En caso de emergencia, solo jale y gástese la creatinina, que es fácil de volver a producir. Ahora, ¿qué puedes hacer en 10 segundos, Paola? En términos de... Pegar 5 cachetadas. Vos peor que Irma. Bueno, veamos, por ejemplo, tenemos en 10 segundos, en teoría se puede correr 100 metros planos, ¿correcto? Un poquito menos. Bueno, doctor Seymour, ¿verdad? Uno no, doctor. Bueno, no, ni yo tampoco. Ok, perfecto. Pero estamos asumiendo aquí aproximado. Vaya, de hecho, los 10 metros, los 100 metros en 10 segundos se rompió hace años. Ahorita anda en 9. ¿Cuánto es que tiene Usain Bolt? 9.79, creo. Ya sabes quién. Es un negrito largo y bastante rápido. ¿Ok? 10 segundos y vaya, puedes correr 50 metros en 10 segundos, Paola. ¿Ok? Pero se te va a acabar el ATP y se te va a acabar la creatinina. El siguiente paso, 9.8, ¿va? Sí, por ahí anda. 9.79 tenía yo, 9.8, bueno, es lo mismo. Pero ya me entendés, tenés energía para eso. Ahora, necesitas reconstruir la creatinina. Aquí sí tenés que empezar a quemar un combustible. Y el primer mecanismo que vas a utilizar es, en términos de eficiencia, empezar a hacer glucólisis anaeróbica, porque acordate que necesitas un poquito de tiempo para mejorar tu flujo sanguíneo y por el momento tenés glucosa en el músculo. ¿Okay? Tenés glucosa de 2 fuentes. Uno, la que está circulando, o sea, en el citoplasma de la célula siempre hay un poco de glucosa. 2, en el músculo tenés globalmente unos 125 gramos de glucógeno. Y glucógeno no es más que un polímero de glucosa. O sea que yo empiezo a quemar glucosa aproximadamente a los 10 segundos después. Primero, la que está suelta ahí ya está para uso inmediato. Segundo, empezar a desdoblar glucógeno. ¿Ok? Las enzimas, empezar a activar las enzimas que ya están ahí también para empezar a sacar glucosa del glucógeno. Para ponértelo así, el glucógeno es un polímero de glucosa en el sentido de que podés desarmarlo y armarlo, o sea, agregar o quitar residuos de glucosa de la matriz del glucógeno y empezar a quemarlo. Al principio, como tú no tenés un aporte de oxígeno, tu primer consumo de oxígeno, de glucosa va a ser por vía anaeróbica, glicólisis anaeróbica. ¿Okay? Glucosa a piruvato, ¿correcto? Estás fabricando un montón de piruvato y una cantidad relativamente bien pobre de ATP. Acuérdate de la glucólisis anaeróbica, es bien ineficiente. ¿Ok? Y eso tiene que ver después cuando hablemos de la eficiencia global del músculo. Ahora viene el problema. Si vos no logras encender o no estás habituado al ejercicio para tu metabolismo, para hacer metabolismo aeróbico con el piruvato, vas a tener que consumir ese piruvato y meterlo al ciclo de Cori, que te produce una pequeña cantidad, 2 ATP más por cada molécula de piruvato, y me sintetiza ¿qué? ¿Cuál es el desecho del ciclo de Cori? Ácido láctico. Lactato. Ahora, ese lactato es acumulable porque ese ciclo es reversible. O sea que si las circunstancias mejoran, vos vas a convertir ahora lactato a piruvato y terminar de quemarlo.
Pero si dejas que se acumule, ¿qué te pasa? Dolor. Primero te va a doler. Entonces, al día... Y de eso mira, esa es precisamente la sustancia que ha hecho ricos a los dueños de gimnasio. Ya sabes por qué te digo eso, ¿ah? Les venden de todo para que le lo quiten. ¡No! El negocio de ellos no es vender chunches. Ok. Típico gordito de gimnasio. Viene, ay, estoy demasiado gorda. Oiga, la situación, estoy muy gorda. Estoy. Entonces, al novio, esposo, ¿crees que me miro demasiado gorda? Y uno, pues, aunque no debe mentir, o sea, mentir es maldecir. Mira, mijita, ya está siendo más fácil saltarte que darte que rodearte, ¿va? Sí, métete al gimnasio. Entonces viene la muchacha esta. Va al gimnasio. Dice, me voy a meter al gimnasio. Entonces, todas las ventas son el primer día. Ok, compra una membresía de 3 meses y los paga. Y entonces ahí en el gimnasio has visto que ahí donde venden la membresía al lado tienen una vitrina y venden un montón de ropita de esa de gimnasio medio elástica y con colores disque deportivos, así todo un montón de manchones de colores. Entonces que se compra eso, se va, ¿cómo se llama? Sportline, y se compra unos tenis y una de esos trajecitos de gimnasio elástico y toallas y sudaderas y un botezote de esos de agua y cuántas cosas. Llega el primer día al gimnasio muy entusiasmada, hace lo primero que hacen todas las mujeres en su primer día de gimnasio, que es ¿qué? La foto. Tomarse la foto. Ah, ustedes como que ya lo han hecho, ¿ah? La foto en el gimnasio ahí posando frente a una máquina, ¿ok? Vienen y las ponen a correr, la ponen en la caminadora, taca, 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 taca. Las ponen ahí con las maquinitas de pesas y como dice, es el día de demostración. Estas como están entusiasmadas y su músculo está fresco en ese momento, dice 1 hora, ¿no? Y se quedan 2, ¿ok? Y salen todas sudadas ahí, dándose. Al día siguiente han acumulado tanto lactato que ¿dónde están? A la mañana siguiente. Sin ganas de ir al gimnasio, posiblemente. En cama, están así. Quieren pestañear. Ay. Tengo, porque al fin y al cabo tengo el pelo les duele. Tengo una esposa y una hija, ¿va? Entonces siempre el mismo cuento. El día siguiente aquel concierto. Ay. Y yo, por supuesto, muy divertido con el asunto, ¿va? Al segundo día nos están recuperando del primer día. Y al tercer día ya no van. El tipo del gimnasio les vendió 3 meses de membresía que usaron un día. Les vendió un montón de ropa. Les vendió un montón de accesorios que solo se usaron una vez. ¿Ya viste dónde está el negocio? No es en vender mensualidades del gimnasio, es en vender membresías. ¿Será que ellos adoran el lactato? ¿Nunca te habías puesto a pensar en eso? Que el 90% de la gente que se inscribe en un gimnasio no completa el mes. Y ellos son felices. Es igual que el Diunsa y el departamento de artículos deportivos, que vende percheros carísimos para colgar tu ropa. Lo único que le llaman caminadoras o elípticas o bicicletas de ejercicio, porque la usan una vez y después ahí termina en algún lugar de la casa sirviendo para que la gente cuelgue toallas o la ropa de plancha, la ropa que van a planchar, y ahí solo la ponen sobre la barra de la caminadora, pero nunca vuelven a caminar en ella. Pregunta. Es más, sí, probablemente en la casa de uno de ustedes hay uno de esos elefantes blancos. En la mía. Eso es un... A mí también. Ya sabía.
Ya sabía, son esas cosas sabidas. Ok, entonces el lactato tenés que eliminarlo, pero como no estás habituado, vas a necesitar unas 24, 48 horas para requemarlo. O sea, no hay desperdicio hasta ahorita. Precisamente la idea es que si botaras ese lactato, estarías botando recursos desde el punto de vista nutricional que podés utilizar después con más calma. Ahorita estás en metabolismo anaeróbico y tenés metabolismo anaeróbico sin problema por un par de minutos. O sea, suficiente para correr, qué sé yo, 400 metros, vaya, por ejemplo. Si estamos hablando de eventos deportivos, puedes correr los 400 metros con metabolismo anaeróbico sin que haya ninguna consecuencia molesta después. ¿Okay? El resto del día quemarás. Pero te está disminuyendo la eficiencia. Únicamente en ese momento ya empieza el metabolismo aeróbico y si ya hay suficiente, todavía pudiera llegar y completar el ciclo de Krebs, porque fíjate que no estás utilizando oxígeno en el ciclo de Krebs, no estás inyectando oxígeno. ¿Okay? El oxígeno es al final. Entonces, todavía puedes utilizar el ciclo de Krebs y sacar 2 ATP más y hasta ahorita estás en una reacción reversible. Necesitas unos 15 minutos para que tu cadena respiratoria empiece a funcionar. Ahora, normalmente, el quemar glucosa mediante la cadena respiratoria está limitado, uno, por la cantidad de glucógeno que tenés en el músculo, que tenés glucógeno para correr, qué sé yo, un par de kilómetros. Pero ese glucógeno estaba ahí para situaciones de emergencia. En condiciones no entrenadas, aproximadamente el 50% de tu energética muscular viene de quemar azúcar. Pero el otro 50% va a venir porque para entonces ya empezaste a quemar beta oxidar grasas. En condiciones de trabajo aeróbico, por ejemplo, yo voy a hacer, vamos a caminar, ¿ok? Ahora vas a ponerte unos tenis y vamos a ir a caminar. Y vamos a caminar para que veas que no estoy en plan de torturarte. ¿Qué te parece si vamos a caminar a la avenida de los Gorditos? ¿Sabes dónde estaba? Mira, el barrio Los Andes. Sí. Y el Boulevard de Caminantes, la avenida de los Gordos se llama eso, ¿va? Ok. Y vamos a caminar a paso normal, regular, no a correr, durante 1 hora. ¿Ok? No estamos hablando de distancia, estamos hablando de ritmo. Y por cierto, para el que quiera hacer ejercicio, generalmente uno se pone una meta de distancia, pero el chiste no es que te metas una meta de X, sino una meta en tiempo. Igual que si vas a agarrar tu bicicleta estacionaria o regular y vas a decir, ok, no me interesa que si voy a llegar de aquí a Villanueva, sino voy a estar 25, 30, 40 minutos en la bicicleta a un ritmo constante. O sea, yo puedo decir, no, agarré y bicicleteé de aquí hasta el centro de San Pedro Sula, pero me iba deteniendo cada 5 minutos y tomando una pausa y me tomó más tiempo y realmente no es energéticamente eficiente para poner a tu músculo a trabajar. Ahora me dicen, bicicleteo 20 minutos aquí dentro de la colonia, pero no se detuvo, ahí sí estoy haciendo trabajo aeróbico, porque estoy induciendo al músculo a quemar grasa. En condiciones normales, el músculo es mucho más eficiente quemando grasa que quemando azúcar. En primer lugar, necesitas menos oxígeno. Eso lo veremos cuando hablemos de cociente respiratorio. 2, eventualmente vas a cambiar tu metabolismo para que en circunstancias normales hasta el 95% de tu músculo o de tu consumo muscular de energía sea a base de grasas. Okay. Resultado, vamos a hablar de la eficiencia del músculo. Ok. Si yo tomo cualquier mecanismo, cualquier motor, ok, yo tengo que hablar de eficiencia. Eficiencia no es una manera, más que una manera de decir, si yo le metí tanta cantidad de combustible, ¿cuánto trabajo o cuánto saqué? O sea, ¿qué porcentaje del combustible que yo quemé se convirtió en algo que me fue útil? Por ejemplo, tomemos el caso.
viene, por ejemplo, otra vez Paola con el carrito y dice, yo eché tanto de gasolina. En esa gasolina hay energéticamente guardada tanta cantidad de energía, tantos kilojoules de energía en un galón de gasolina, megajoules en este caso, ¿no? Y de esos, ¿cuántos terminaron siendo utilizados para mover la llanta del carro? ¿Ok? Porque una parte se pierde por el escape, otra parte se pierde por el radiador, otra parte se pierde por fricción dentro del motor, que no es perfecto, y mucho menos perfecto va a ser después que Paola lo agarró, ¿ah? Le echas aceite de vez en cuando, o revisas que tenga. No, dice, mi papá lo hace por mí. Así es, doctor. La primera cosa que yo le enseñé a la gorda es eso. Usted no pone esa llave en el switch hasta que no chequee que ese carro tenga agua y aceite. Si algo le pasa, es su culpa. Es su culpa. Ahí sí, en eso sí. Y aprendió bien, fíjate. Nunca. Puedo decir un montón de cosas de mi hija, pero nunca ha dañado un carro por andarlo seco o sin aceite. Sabe que el agua empujarlo desde donde está hasta el taller. Bueno, entonces, en tu motor típico de carro, la eficiencia anda entre el 15 y el 20%, el 25% en un motor más moderno. Quiere decir que de 100 lempiras que compraste de gasolina, 25 lempiras terminaron siendo utilizados para hacer trabajo de utilidad, otros es pérdida. Con el músculo, si te das cuenta, la eficiencia del sistema no puede ser de 100%, por mucho que yo quisiera. En general, de la energía que viene en los alimentos, aproximadamente el 40 al 50% se utiliza de la energía de los alimentos, se convierte en ATP. El resto es pérdida por calor, se pierde como calor o se pierde en las diferentes reacciones, manteniendo la bomba funcionando y todo lo demás. O sea que de 100 calorías que vos ingeriste, más o menos 50 calorías van a terminar guardadas como ATP. ¿Ok? Y la eficiencia de convertir ATP a contracción, a movimiento, anda entre el 45 y el 50%. Quiere decir que la eficiencia del músculo en general es el promedio, vaya, de un proceso, por ejemplo, el proceso de creatinina, que es casi completamente eficiente, pero que está respaldado, por ejemplo, por el ciclo anaeróbico, que es bien ineficiente. O sea que en promedio el músculo tiene una eficiencia del 20 al 25%. O sea que de 100 calorías de comida, 25 calorías se convirtieron en movimiento. ¿Ok? Eso es lo que llamamos la eficiencia muscular. ¿Ok? O sea que energéticamente no necesariamente es energéticamente no es necesariamente el mecanismo más práctico, pero es generalmente generalmente el más eficiente que vas a encontrar biológicamente. Ahora, como te decía hace un rato, no todo el músculo es igual, porque tenés diferentes músculos. Por ejemplo, aquí tenés una espiga de despolarización. Mira, una señal de activación. Y mira cómo responden tres músculos diferentes. El primero, aquí en negro, es un músculo ocular. Mira, se contrae rápidamente, pero por una duración pequeña de tiempo. Mira. Para hacer movimientos pequeños y precisos. Un músculo promedio, por ejemplo, el gastrocnemio, mira, la despolarización es más lenta, o más bien la contracción es más lenta, pero dura más. Y músculos lentos como el sóleo o el glúteo mayor, mira, el glúteo mayor se vería así y saldría de la página, cuya contracción es lenta, pero sostenida. O sea que tengo, de hecho, más de un tipo de músculo, un músculo que es rápido y un músculo que es lento. Ahora, ¿por qué? Porque tengo, de hecho, dos tipos de fibra muscular. Una fibra que vamos a llamar fibra blanca o fibra rápida y otro tipo de fibra que se llama una fibra lenta.
¿ok? Una fibra roja o fibra lenta. La diferencia es que la fibra lenta tipo 1 es más pequeña, ¿ok? Más vascularizada y tiene un montón de mitocondrias, y ese color rojo que tienen las fibras lentas, las fibras tipo 1, se debe a que tienen una cantidad grande de mioglobina. Ahora, mioglobina es una proteína parecida a la hemoglobina. La mioglobina es parecida a la hemoglobina, tiene un grupo M y es capaz de guardar oxígeno. Vea. En vez de estar dependiendo de que haya aporte sanguíneo constante al músculo, yo recargo la mioglobina con oxígeno y que lo vaya soltando para que las mitocondrias lo utilicen. Estas fibras de tipo 1 están adaptadas para hacer contracción lenta y utilizar mecanismos aeróbicos, en particular en quemar grasa, ¿ok? En quemar grasa para provocar una contracción lenta de menos intensidad, pero más sostenida, ¿ok? Entonces, tu músculo de fibra lenta, por ejemplo, músculos como el glúteo, que son adaptados para trabajar lento, pero trabajar durante horas sin cansarse y sin agotarse energéticamente, versus las fibras de tipo 2, que es lo que llamamos fibra rápida o fibra blanca. En un músculo de una fibra blanca se mira así porque tiene menos mioglobina y tiene de poca vascularidad, depósitos relativamente grandes de glucógeno y miofibrillas más grandes con más proteína para contraerse rápido. Ahora, una fibra rápida está hecha para contraerse rápidamente con gran intensidad, pero se cansa bien rápido. Ese es para hacer arrancones. Para hacer arrancones, para hacer movimientos rápidos y repetitivos, pero no para durar mucho tiempo trabajando. Ahora, tu músculo, cualquiera, el bíceps, el gastrocnemio, el cuádriceps, cualquiera, es una mezcla de los dos tipos de fibras. Fibra rápida para movimientos rápidos, fibra lenta para sostener. Lo que pasa es que la proporción va a variar. Por ejemplo, tus músculos pequeños y rápidos, como los músculos oculares, prácticamente solo tienen fibras tipo 2. ¿Okay? Músculos, como te dice, como el sóleo o el glúteo mayor, casi solo tienen fibras lentas tipo 1. ¿Okay? Entonces, y resulta que no todo el mundo genética, por determinación genética, tiene la misma proporción en un músculo determinado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tenemos a tu negrito Bolt. Usain Bolt, su genética es tal que casi todas sus fibras son fibras tipo 2. Entonces, él puede generar una cantidad impresionante de fuerza contráctil en un par de segundos, suficiente para dejar atrás a cualquiera corriendo los 100 metros. Pero si pusieras a correr a Usain Bolt en otro deporte y lo pones a competir, ¿sabes quién es Eliud Kipchoge? No, doctor. Otro negrito largo de Kenia. Kipchoge tiene el récord mundial o el récord olímpico, se me escapa cuál de, corriendo un maratón, son 42 kilómetros, ¿va? Este man, obviamente, corre más despacio, pero mira, corrió los 42 kilómetros, 2 horas y 5 minutos, una cosa así. Que el tipo no está ni sudando, ¿ok? Porque su metabolismo muscular está hecho para correr grandes distancias en forma eficiente. El tipo no está realmente cansado cuando corre los 42 metros. Si lo pusieras a correr con sus fibras lentas y lo pusieras a correr 100 metros planos como Usain Bolt, tal vez, a pesar de que es un gran atleta, haría 11 o 12 segundos. ¿Ok? Me va a ganar a mí, obviamente.
Me va a ganar a mí corriendo los 100 metros planos. Pero definitivamente va a quedar bien atrás en una competencia seria. Pero corriendo con su fibra lenta, corre 40 y 60 kilómetros y el tipo está muerto de risa. Ahora agarra a Usain Bolt. Corre los 100 metros planos y le gana a cualquiera. Pero si lo puedes a correr el maratón, no va a quedar entre los primeros, va a ir en la cola. ¿Por qué? Porque va a empezar rápido, pero su músculo de fibra rápida se va a cansar bien rápido y en algún momento se va a dar cuenta que se está quedando atrás porque no, como depende de su fibra rápida principalmente de quemar glucógeno, ahora tiene que esperar a que su metabolismo se ponga al día, fabrique más glucógeno para seguir caminando. O sea que periódicamente se está quedando sin energética. ¿Ya? Por eso es que no todo el mundo es necesariamente bueno, particularmente cuando hablamos de deporte de velocidad, no todo el mundo es necesariamente igual de bueno. Y hay un momento en que tu mismo músculo hace que topes. ¿Ok? No. Estoy corriendo, estoy practicando para correr en un deporte de velocidad, pero mi músculo es relativamente lento y hay un momento en que topa. Dice, no puedo bajar mis tiempos más de esto, porque hasta aquí me deja mi músculo, o sea, sin lastimarte, por supuesto. Porque la energética muscular no es igual en una persona y otra. Vaya, por ejemplo, yo te voy a decir, probablemente yo tengo más fibra lenta que rápido. ¿Por qué? Porque nunca fui exactamente muy rápido en la escuela, vaya, corriendo y haciendo esas cosas. Nunca me fui muy rápido y tengo que admitir que no era exactamente el tipo más dedicado del atletismo. Hacía lo que tenía que hacer, pero no el que se iba a quedar después de la escuela a practicar. ¿Okay? Tenía cosas más nérdicas que hacer. Pero sin embargo, si me llevaban a caminar o me decían, bueno, 5 kilómetros o algo parecido a eso, carrera de 5 kilómetros, algo así, no tenía mayor problema. No era muy rápido, pero no llegaba cansado y molido. Algunos compañeros que quedaban hule antes de los 5 kilómetros, porque probablemente su fibra muscular no los ayudaba con eso. Ahora, espérate, quitemos esto. Ahora, todo eso está muy bonito, ¿va? Pero ¿qué tiene que ver todo con la activación del músculo? Bueno, vamos a ver acá. Ya estamos. Ah, por cierto, y ya que estaban preguntando de atrofia e hipertrofia, para hacer hipertrofia y atrofia significativa del músculo se necesitan de 6 a 8 semanas, ¿ok? O sea que si vos vas, para aquellos que quieren ir a hipertrofiar músculo, si vas al gimnasio, vos vas a empezar a ver resultados, suponiendo que tu programa de trabajo sea correcto y más o menos a los 2 meses. Y esa es la otra cosa por la cual los dueños de gimnasio también hacen plata. Porque quienes van a hipertrofiar músculo, ¿ok? Viene Daniel Murillo y está cansado que lo comparan, qué sé yo, con Willy de Coyote, ¿va? Y dice, me voy a meter al gimnasio. ¿Cabal? No dice nada, mira. Ok. Ok. Entonces, harto que le digan que, como te digo, que te pareces al coyote del correcaminos, te metiste al gimnasio porque querés hacer músculos. Entonces venís y bueno, vos caes víctima de otra fase de lo mismo. Y incluso una más peligrosa a veces. Porque empezás y venís y, bueno, te metes al gimnasio. Si tenés los medios, incluso si voy a hacer los días, como no abre todos los días, voy a seguir haciendo ejercicio en mi casa y te vas a comprar unas máquinas de pesas. ¿Ah? Y te vas a aquellas tiendas que están en el mall y salís con un montón de botes así de proteína en polvo, creatina, aminoácidos y un montón de otros chunches. Ahí es donde viene lo peligroso, por cierto. Algunas de esas cosas no son para jugar. ¿Okay? Contrario a lo que te digan, el hecho de que los pongan como suplementos nutricionales no los hace inocuos. Pero bueno, vamos a asumir que no estás haciendo nada peligroso y entonces, y por supuesto, te vas y te compras tus shorts, tus tenis, etcétera. Y te metes al gimnasio.
pero llevas un mes en el gimnasio y hasta ahorita te has dado cuenta que por muchos te has metido suplementos de proteína suficientes, o sea, esos batidos de proteína y no sé qué y no sé cuánto, al grado que tenés un estreñimiento bárbaro porque toda la proteína te está tapando el colon. No puedes ver un batido más, andás con aquella molestia permanente en el estómago de todas las tonteras que te metiste. Vas casi todos los días al gimnasio, no todos, pero casi todos, y no has ganado ni un miligramo de músculo. Te decepcionas y dejas de ir. ¿Por qué? Porque no estabas tomando en cuenta que la fisiología dice que todo ese mecanismo de incorporación de proteína a la unidad contráctil toma de 6 a 8 semanas en empezar a trabajar, y aproximadamente unas 8 semanas para que empiece a depositar suficiente proteína para que se mire, ¿ok? O sea que lo que te faltaba era más tiempo, pero los dueños de los gimnasios, de hecho, hacen su negocio precisamente en eso. Una membresía de un mes porque ahí puedo vender al otro mes otra membresía. La membresía del flaquito este que se decepcionó. Y después, aparte dice, te metí, y como los vendedores de todos esos botes grandotes de productos raros, de procedencia dudosa, te lo vendieron con la idea, no, empiece a tomar nuestro batido milagroso y en 4 semanas usted se va a parecer a La Roca, ¿va? Paja. La Roca no tiene mucho cerebro y cero actividad como actor, pero hay que reconocer que sudó la camiseta a saber cuántos años para llegar a ser como era, ¿va? Pero, entonces, ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo el... Vamos a ver ahora que eso es hipertrofia de la fibra. O sea, no hay, el músculo se crece a partir de hipertrofia. Si metieras más fibra se llamaría hiperplasia y la hiperplasia no es significativa cuando estamos haciendo crecer el músculo. Ok, ahora veamos un poquito. Esto es solo para recordar la idea de la placa motora. Aquí le dicen placa motora terminal, nosotros lo vamos a llamar la placa neuromuscular, ¿ok? Acordate, una fibra a alfa cubierta de mielina que pierde la mielina, las ramificaciones de la placa neuromuscular, los núcleos están cerca, aquí está ¿cómo se llama? La miofibrilla, y acá una membrana sellando. Vemos, si lo vieras en más detalle, ves cómo las vesículas de acetilcolina están acá. Hay una hendidura sináptica subneural. Esto es súper corrugado, es más corrugado incluso de lo que lo dibuja el texto. Y en esta cara, recuerden, los receptores de acetilcolina y la enzima. Y acá, aquí en la membrana también, esto lo hicieron lisa, realmente esta membrana tiene que ser igual de corrugada para aumentar el área de liberación de vesículas, ¿ok? Luego, aquí en la mera membrana tendrías esto, mira, a ver dónde está. Vesículas siendo liberadas, ves cómo aquí tenemos canales de calcio en ambos lados, porque aquí tenemos canales de calcio y canales, aquí hay un error, canales de sodio aceptados ligando. Hay unos canales de sodio activados por voltaje, pero ya te voy a explicar cómo trabaja. Nuevamente, canales de calcio para permitir que se une el calcio a la vesícula, abra la vesícula, suelta la acetilcolina que se une a los canales de sodio dependientes del receptor. Luego, ¿cómo se llama? Luego acá, por supuesto, la acetilcolinesterasa cerca de los receptores para destruir la acetilcolina. Y acá vamos a tener dos canales. Sí, efectivamente hay un canal de sodio dependiente de voltaje.
en la célula muscular. Y vos me decís cómo trabaja ese canal dependiente de voltaje. Este abre a más 55 o a más 60 milivoltios. La idea es la siguiente, digo, ¿por qué quiero un canal de sodio que es activado por voltaje? Si ya tengo un canal de sodio activado por un ligando. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo ahí? A ver. Volviendo a polarizar la membrana. Asegurándose de que de cualquier u otra forma se va a realizar el proceso. A despolarizar. Fíjate que sí, en gran medida. El caso es el siguiente. Suponete que yo tengo 100 canales. Vaya, vamos a ponerte una medida. Yo tengo 100 canales, 100 compuertas para el sodio dependientes de acetilcolina. E inician la reacción. Pero el problema es que esas 100 puertitas, ¿qué tal si yo tuviera 100 puertecitas? No, espérate, reset. Suponete que yo tengo un estadio que llenar. Oíme bien. Un estadio que llenar. Y tengo 3 portones pequeños, del ancho de una puerta. Yo los abro, ¿no? Que sería el canal, dependiente de ligando, y empieza a entrar gente al estadio. Eventualmente el estadio se va a llenar, pero ese va a ser un proceso lento. Estoy dejando pasar de uno en uno, voy a tener una gran cola allá afuera. Pero ¿qué tal si yo tengo un segundo canal y es más numeroso? Y tengo 100 puertas más que se abren secundariamente y estas me permiten un influjo y puedo llenar el estadio más rápido. La idea es la siguiente. Si yo tuviera que activar unos pocos canales de sodio, la entrada de sodio sería bien lenta y la despolarización sería bien lenta. No me conviene. Eso me hace lento al músculo. Si yo quiero poner un montón de canales de sodio dependiente del ligando para que el sodio entre rápido, necesito un montón de acetilcolina para abrirlos. Pero ahora viene el truco. Esos canales dependientes de acetilcolina solo son el arranque. Empieza a entrar sodio y el voltaje baja 70, 65, 60, 55. Alrededor de 55 los canales de sodio dependientes de voltaje se abren solitos. Son dependientes de voltaje y permiten que entre más sodio más rápido. Por lo tanto, la despolarización de la membrana no va a ser lineal, va a venir primero lento y luego ¡boom! De un solo. Son secundarios. ¿Ok? El canal de sodio dependiente de voltaje es un mecanismo para acelerar la despolarización sin tener que gastar más acetilcolina. ¿Ok? El canal de sodio movido por acetilcolina solo es el arranque de la reacción, pero el sostenimiento de la reacción va a ser medido por un canal dependiente de sodio. ¿Te ubicas la idea? Sí. Ok. Luego, cuando los dos canales de sodio están abiertos, el voltaje está bajando tan rápidamente que va a poder caer a más 40 y ahí es que vas a abrir los canales de calcio y empezar a meter calcio para iniciar toda la reacción que hemos discutido ya. ¿Ok? Por lo tanto, ese mecanismo es un mecanismo de 2 pasos. ¿Ok? Aquí tenemos, mira la diferencia. Este es un canal movido por acetilcolina, ¿ves? Pero como decíamos, no es necesariamente el canal más disponible. Resultado, mira qué es lo que... Vamos a ver si se ve por acá. No está. ¿Ok? Una vez que abriste los canales y estás moviendo sodio y estás moviendo calcio, lo estás metiendo a través de las cisternas terminales. Y de ahí el calcio es que vas a dispersarlo y moverlo a través de los túbulos transversos de la superficie de la célula hacia el interior para dispersarlo por todas las unidades contráctiles y permitir que el sodio se mueva rápidamente
hacia el calcio se mueva rápidamente hacia el, ¿cómo se llama? Hacia el interior de la célula. Esos canales de calcio que te dije, que abren a más 40, tienen un nombre también. Se llaman canales de rianodina. ¿Okay? Todos esos canales que están acá, dejando entrar, canal de calcio. Decíamos que abre a 40 milivoltios para permitir que el calcio circule por acá. Y este tipo de canal de calcio específico se llama un canal de rianodina. ¿Ok? Veremos que ese canal de por sí es súper importante cuando hablemos del músculo cardíaco en el respectivo capítulo, que ese canal de rianodina tiene muchísimo que ver con, ¿cómo se llama? Que tiene muchísimo que ver con la activación espontánea del músculo cardíaco. Aquí es lo que pasa durante la repolarización. Ves que el calcio lo está sacando hacia el retículo y está siendo acaparado por esta proteína que se llama calcisecuestrina, ¿ok? Que es la que lo va a guardar hasta su próximo uso. Aquí tenemos, mira, lo que sucede. ¿Ya? Al final, ya hemos discutido estos eventos. Cuando estás repolarizando, necesitas ATP para la bomba que extrae calcio, lo metes en el retículo sarcoplásmico, ¿ok? En un proceso dependiente de energía. Cuando terminas, entonces recapturas el calcio y lo volvés a guardar en la calcisecuestrina para la siguiente ocasión, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Nos va a faltar hablar del músculo liso. ¿Qué tiene que ver el músculo liso? ¿Cuál es la diferencia con el músculo liso y el músculo esquelético? ¿Y cómo se activa principalmente? ¿Ok? Ese va a ser el tema de la discusión, la primera parte de la discusión de mañana. Mañana tenemos dos partes en la clase. La primera es ver el músculo liso. La segunda es empezar a hablar de sangre y tejidos y líquidos corporales. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahorita? Por mi parte, no, doctor. Todo claro. Todo bien, doctor. Ahora una pregunta. Esa lista que me mandaste ya es la lista consolidada, ¿va? Ahorita alguien se agregó cuando la envié, entonces solo me falta agregar una persona más. Ok. Agregarlo entonces ya de último, ya sé quién es. Ya así para dejar eso fijo. Y así fijo, así el viernes ya nos vamos con ella. ¿Ok? Gracias, doctor. Cheque, ok. Gracias, doctor. Gracias.